Hola a todos, espero que estéis bien. Aquí desde la clase de Evangélica quiero continuar trabajando sobre todo el hecho de tener contacto con vosotros, que podáis escribirme vuestras peticiones, cómo os estáis sintiendo, si necesitáis cualquier cosa. Y bueno, para hacer la lección también he pensado en hacer una breve reflexión, un breve resumen sobre la lección que cada semana va a tocar. Yo os la voy a ir colgando para que podáis verlo y realizarlo junto a la tarea, ¿vale? La lección de hoy es la lección 7, Jesús perdona a la mujer adúltera. Lo primero que debéis hacer para poder completar la tarea, os recomiendo ver el vídeo, tal como lo hacíamos en clase, y seguíamos, os lo he colgado, para que podáis ver la escena. Después de ello, cuando accedéis al formulario, el primer texto habla de cómo Jesús enseña sobre el perdón. Lo tenéis ahí. Después podéis ver el vídeo por si no lo habéis visto antes de entrar al formulario. Y la primera pregunta que te dice es, en Juan 8:6 dice que los escribas y los fariseos querían probar a Jesús. ¿Por qué crees que tenían esa intención de poner a Jesús en apuros? Bueno, vamos a reflexionar un poco con lo que pasa en la escena. Está Jesús enseñando a la gente, escribiendo en el suelo, y de repente vienen los fariseos, estos religiosos, y le traen a una mujer arrastrándola que había cometido adulterio, y según la ley de Moisés, el adulterio tenía que ser pagado con la muerte. Por tanto, a las personas que les pillaban cometiendo adulterio, les apedreaban hasta morir. Y los fariseos, leyendo la ley de Moisés, le dicen a Jesús, mira, esta mujer ha sido pillada en el acto de adulterio. ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Qué debemos hacer con ella? Y Jesús está ahí escribiendo en el suelo, como que les ignora, ¿no? Y al fin de un rato, cuando ellos insisten en hacerle esto, que le decían para tentarle, Jesús se levanta y les dice a los fariseos, a la mujer y a todos los que están ahí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Después de esto, Jesús sigue escribiendo en el suelo y cuando levanta la vista, solo quedan la mujer y él. Y Jesús le pregunta, ¿qué pasa, mujer? ¿Dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno ha quedado? Ninguno. Y Jesús les dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. El perdón de Jesús es algo extraordinario y le hace reflexionar a la gente. No es que Jesús fuera contra la ley, al revés, Jesús cumplió la ley y al cumplir la ley tiene el derecho de dar el perdón y otorgar el perdón a aquellos que lo deseen, dejándole entrar en su corazón. Esto es lo que le pasa a la mujer adúltera. Vamos a ver los ejercicios que proponemos. El primero, como recordábamos, en Juan capítulo 8, versículo 6, dice que los escribas y los fariseos querían probar a Jesús. ¿Por qué crees que tenían esa intención de poner a Jesús en apuros? ¿Por qué querían tentarle? Bueno, estaban contra él. Jesús estaba rompiendo sus esquemas y esto no les entraba en la cabeza a los religiosos y lo que querían es ir contra Jesús y probarle a ver si desobedecía la ley escrita de Moisés. Y de una forma muy sabia, una revelación que él tiene, yo creo que de lo alto que el Padre se la revela, es cuando él dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Jesús es tentado de romper la ley de Moisés. Le llevaron a esta mujer pillada y te hace una pregunta. ¿Cómo crees que se sentiría esa mujer puesta en medio de todos? Bueno, pues lo que tú creas de cómo crees que esa mujer se sentiría en medio de todo esto. Ahí te hace otro escrito, la ley de Moisés decía, y te hace una pregunta, lee Romanos 6:23 y responde, ¿cuál es el precio del pecado? Marca una de las casillas, la que creas correspondiente. ¿Cuál crees que era la trampa en que querían que cayese Jesús? Bueno, la trampa en la que querían que cayese Jesús es que o contradijese la ley o se enfrentara a la mujer. Ahí había un dilema muy fuerte. Y los fariseos lo que querían era ponerle a prueba para que cayese en una de estas dos. Si él decía que le dejaran libre, simplemente hubieran dicho que va contra la ley. Si él lo hubiera apedreado, hubieran dicho que qué hombre de amor es este y que qué está haciendo apedreando a una mujer, ¿no? Cualquiera de las dos. Hubo más escenas en las que Jesús le pusieron a prueba. Cuando, por ejemplo, le enseñan la moneda y le dicen, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También es una palabra de sabiduría que Jesús recibe para salir de esta tentación que los fariseos le hacían una y otra vez. Luego dice, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Lee Lucas 6:41 y explica qué tiene que ver con esta escena. Pues lo leemos y vemos lo que dice y qué tiene que ver con esta escena. Y luego lee Lucas 6:37 y marca la opción correcta de estas tres.
Ante la respuesta de Jesús, el Evangelio nos dice que uno a uno fueron desapareciendo. ¿Qué aprendes de esta parte de la historia? ¿Qué es lo que te dice a ti, a tu vida, esta parte de la historia? Bueno, pues para reflexionar y qué es lo que me está diciendo la palabra a través de esta historia. ¿Qué es lo que me dice a mi vida, lo que me enseña para mi vida? ¿No? Quizá muchas cosas, el no juzgar a los demás. Ahí es lo que tú sientas en el corazón. Y puedas escribir, Jesús perdona a la mujer. ¿No? ¿Podría Jesús haber tirado la primera piedra? Te pregunta. Bueno, luego lee y escribe Juan 3:17. Juan 3:16 es muy conocido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, como después podemos ver, vete y no pecas más, y te dice que escribas el orden correcto de los acontecimientos según lo que crees que ocurre en nuestra salvación. Ahí te da tres columnas donde dice, somos transformados, vivimos de manera diferente, Dios se acerca a nosotros y entra en nuestro corazón y cambia nuestra vida, pone el orden correcto. Primero, segundo, tercero, ¿qué crees que ocurre en cada lugar? Jesús perdona nuestros pecados y te pregunta por último, ¿crees que existe algún pecado que Dios no pueda perdonar? Explica tu respuesta. Aquí estaría el formulario, lo único que nos quedaría es abrir el documento de Word, que tenéis una copia cada uno en vuestra clase de Classroom, y después rellenarlo, y después de rellenarlo, acuérdate de adjuntarlo a la carpeta que tienes de tarea entregada, donde puedes subir documentos. También, importantísimo, cuando acabéis el formulario, darle al botón enviar, porque si no, no me llegan las respuestas. Con esto ya estaría la clase de hoy, así que espero que os haya ayudado. Cualquier cosa que necesitéis me escribís al correo electrónico que lo tenéis puesto en la lección, y nada, deciros que estoy orando por vosotros, que os deseo lo mejor y que sé que estos días van a ser algo estupendo e impresionante. Confía en el Señor, Él tiene el control de todo y sigue animado para todo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Que el Señor te bendiga y que la paz de Dios esté contigo y con tu familia.